Nadie estaba preparado para esto que hoy conocemos como la pandemia mundial. Nadie estaba preparado. El mundo ni siquiera tenía un antecedente cercano de una cosa tan desastrosa como esta. Lo más cercano fue la gripe española, eso fue hace más de 100 años, pero esta experiencia que estamos viviendo ahorita, la población mundial, incluso aquellos países más desarrollados, no estaban preparados. ¿Qué es lo que dicen las estadísticas? Dicen que el mundo se veía hacia adelante en progreso, que se veía desarrollos económicos, desarrollos educativos, en medicina. Todo se trastocó a raíz de esta aparición, de esta enfermedad. De hecho, hay una estadística escolar que para el año 2040 de 3 de 4 escuelas iban a hacer estudios online. Bueno, esos tiempos se achicaron totalmente y ya hoy estamos en lo que se esperaba dentro de 20 años más adelante. Ya lo estamos viendo ahorita y lo que se avisora para este año y para el siguiente, lo que resta este año y el siguiente y muy probablemente para el siguiente más arriba, es todo a la virtualidad. La pregunta es, ¿cómo se preparará la iglesia ante esta nueva realidad? ¿Cómo va a ser nuestra iglesia post pandemia? Eso es lo que queremos ahora, por medio de la palabra, tener una vislumbre de cómo Dios se manifestó en medio de situaciones traumáticas como esta. Esa palabra que dejó para nosotros este hermano, el cual quise compartir, nos dice exactamente que Dios tiene un propósito, Dios tiene un objetivo y ese objetivo lo va a cumplir, independientemente de las opiniones nuestras, de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestras programaciones y planificaciones. Tenemos sí que ponernos en el carril de Dios, dejar que Él actúe, dejarnos usar por Dios para que ese propósito llegue a las personas. La palabra que quiero compartir con ustedes está en Primera de Crónicas, capítulo 17. Les invito a leer el capítulo completo, pero yo nada más quiero destacar algunos textos de este capítulo y voy a ir corriendo en los versículos. En el primer versículo, David, él vive en un palacio. David está viviendo en el palacio real. Y él dice, le dice a Natán, que es el profeta, le dice, Natán, mira, estoy viviendo muy bien, estoy cómodo, tengo todo. Pero el arca del pacto, donde está la presencia de Dios, está en una carpa. Yo tengo que hacer algo allí. Voy a construir algo que represente la presencia de Dios, algo que represente al Dios verdadero, al que le ha dado las victorias a Israel hasta la fecha. Voy a construirle un templo. Entonces Natán le dijo a él en el versículo 2, mira, sí, hazlo, David, hazlo conforme a tu corazón, porque Dios está contigo, tú eres un hombre que ha sido bendecido por Dios y donde tú pones el pie, Dios te da la victoria. Versículo 3, Natán se va a su casa y dice la escritura que él se acuesta y sueña. Dios le revela en un sueño un mensaje a David. En ese sueño, desde el versículo 3 hasta el versículo 11 y 12, Dios le dice a Natán todo lo que le tenía que decir a David. Y cuando él va donde David, le dice, mira, te tengo un mensaje de Dios. El mensaje que Dios le estaba dando a Natán era un completo volteado de página a lo que él le había dicho a David el día anterior. Dios le volteó el discurso a Natán y le dijo, no, David, él es un hijo mío, él es mi elegido, su reino
va a ser fuerte, va a ser permanente, su reino será poderoso, pero David no va a construir mi casa la va a construir uno de su descendencia que ha de venir. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese que venía? Mis hermanos, en 2 de Samuel capítulo 12 dice quién era ese que iba a venir. Allí está la historia, pero yo quisiera destacar aquí algo. Lo impresionante de esta historia es que esa persona que Natán le estaba anunciando a David iba a venir 7 años después. De decir otra palabra, cuando Natán le notifica a David eso, no había ocurrido, ese niño no había nacido, iba a nacer 7 años después. Todos conocemos el nombre de ese niño, se llamó Salomón. Pero en el proceso del nacimiento de Salomón ocurre la historia de Samuel capítulo 12 hasta el versículo 23. Del 1 al 23 nos cuenta la historia que es el preludio al anunciamiento del nacimiento de Salomón. La iglesia tiene un mensaje de salvación entregado por Dios. Es un mensaje de vida, un mensaje de renovación, un mensaje en la que el Señor le dice al ser humano, a todos nosotros, que sí hay oportunidad, que sí la puerta está abierta. Nosotros estamos ya en el movimiento final. Este es un movimiento final, hermano. Esta iglesia virtual en la que estamos ahora, en la iglesia que está en medio de la pandemia, en la iglesia en la que todos nos estamos conectando en diferentes servicios de adoración que yo comparto, otros hermanos comparten. Esto es un movimiento que ya está, y este movimiento virtual en la que la palabra de Dios está siendo predicada de esa forma y estamos compartiéndolo con muchas personas que no son cristianos o no tienen ningún tipo de afiliación denominacional, y incluso con otros que sí la tienen. Estamos así y tenemos que seguirlo haciendo. No sabemos cuándo se van a reabrir los templos, que haya seguridad para una reapertura de templos. Las noticias en el ámbito de la medicina hasta el día de hoy no vislumbran una reapertura ni siquiera para los siguientes 24 meses de forma segura. Entonces, este momento en el que estamos embarcados ahorita es un momento de reinventarse. La promesa que recibió David, la promesa del hijo que había, del descendiente, el hijo que al final era, que iba a construir el templo, fue dada en un contexto en la que él tenía el ánimo y el entusiasmo, y el profeta le dijo, pues hazlo, pues eran los planes, y aún así Dios le dijo que él no lo iba a hacer, que otro lo iba a hacer. Eso fue una promesa dada un poco de años antes que llegara ese niño, que después llegó a ser rey y construyó un templo espectacular con una dedicación envidiable para el día de hoy. Sería imposible hacer una cosa como eso por las inversiones que se hicieron, pero no hace falta llegar a esa opulencia. En este momento estamos embarcados en una predicación que implica que hay que entender que Jesucristo es el que salva y es el que sana, que nuestro Señor Jesucristo nos está indicando que a la tierra le falta poco, y nosotros tenemos el privilegio de anunciar este mensaje. Este mensaje que estamos viendo, estas lecturas que hemos hecho, y la cual invito a hacerlo en sus casas, la historia de Primera de Crónicas capítulo 17 y de Segunda de Samuel capítulo 12, donde vemos cómo surgió esta historia de David y de Salomón, y el mensaje de la promesa que Dios le dio de esta reconstrucción. Es una cosa que también es para nosotros, por cómo se aplica o cómo lo hemos intentado aplicar esto. Dios hace promesas, independientemente de nuestras diferencias humanas, de nuestra falencia, de nuestra falta de fe, de nuestra falta de compromiso, de nuestros bemoles en la vida. Dios, cuando promete algo, lo cumple.
Dios cuando dice, da una palabra, la cumple. Y esa palabra que Dios da, la va a cumplir como sea y usará a quien sea para cumplirla. Nosotros somos los que tenemos que meternos en esa lógica de Dios y ponernos a disposición del Señor. Mi hermano decía en esa reflexión que uno crea las opiniones, pero Dios crea los destinos. Uno puede pensar y analizar las cosas, pero Dios tiene un propósito. El tema nuestro es entrar en esa lógica, y entrar en esa lógica implica la palabra mágica: creerle a Dios, creerle a Dios, creerle a la promesa que Dios hace, a las promesas que están escritas aquí en la palabra. Cuando le creemos a Dios, ocurre el milagro. Y nuestra perspectiva como iglesia de cara a esta situación es que tenemos que creerle a Dios. Y creerle a Dios no es un requisito del creyente feligrés. El pastor tiene que creerle a Dios. Los dirigentes tienen que creerle a Dios. Los que tienen cargos de responsabilidad eclesiástica tienen que creerle a Dios. Todos tenemos que creerle a Dios. Estos no son niveles. Tenemos todos que creerle a Dios. Creerle que el Señor va a cumplir la promesa. Y embarcarnos cuando la promesa ha sido dada, embarcarnos en ese cumplimiento. Hacer nuestra parte para que esa promesa llegue al conocimiento de otros. Cuando Salomón inauguró el templo, la promesa se convirtió en realidad en ese momento. En nuestro caso, en nuestra realidad en este momento, la promesa de la construcción del templo, la promesa de la bendición del templo se cumple en forma virtual en este momento, compartiendo la palabra, redistribuyendo estos links, estos enlaces, estas conexiones con tantas personas cuanto fuera posible, para que la palabra de Dios corra y se mueva por el mundo. Esto es por ahora nuestra gran labor, nuestra gran misión está ahorita embarcada aquí. Mi hermano, Dios les bendiga. Espero que nuestra reflexión de hoy nos ayude a entender que Dios hace promesas y las promesas de Dios se cumplen en medio de las contradicciones, en medio de los aparentemente incomprensibles. Pero Dios es el Dios de las cosas que no pueden manejarse naturalmente. Dios está fuera de los laboratorios. Dios es un Dios sobrenatural y por lo tanto no puede ser controlado ni medido por el hombre. La lógica nuestra jamás va a encapsular el poder de Dios, el poder todopoderoso de Dios. Yo quisiera finalizar con una oración pidiéndole primeramente al Señor sabiduría e inteligencia a cada uno de todos mis hermanos. Pedirle al Señor en esta hora, Padre, que tú puedas bendecir a cada uno también, a cada hermano en su casa, en su realidad. Que tú puedas proveerle de todo lo que necesiten en medio de esta situación. Y que tu palabra pueda seguir rodando por las vías virtuales en las que estamos en este momento. Solamente tú sabes en el momento en que haya una reapertura de los templos. Solamente tú sabes y tú sabrás cómo sabrás. Lo que sí sabemos es que no podemos ser los mismos, no podemos ser la misma iglesia en sus formas como éramos antes. Tenemos que reinventarnos hacia adelante, viendo la gloria del Señor manifestarse en lo que ha de hacerse. Gracias, Señor, porque nos perdonas tu parte en los pecados y porque sabemos de que confiamos en ti y nuestra fe, aunque débil, es sostenida por el Espíritu Santo, la cual alimenta todos los días por medio de la palabra. Gracias por estas bendiciones que nos da de saber de que somos tus hijos y de que nuestro Señor Jesucristo está permanentemente en guardia, haciendo lo que tiene que hacer delante del Padre, poniéndose delante
del Todopoderoso y diciéndole que todos nosotros somos los que Él ha venido a redimir y que por su sangre hemos sido redimidos. Gracias, Señor. Confiamos que tú harás la batalla por nosotros en todos los espacios. En tu nombre te damos gracias. En Jesús. Amén.